Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy aquí como siempre listo para desgranar hasta el último detalle de lo que está dando de qué hablar. Y hoy agárrense fuerte porque venimos con una bomba. Si eres fan de las telenovelas turcas, si te emocionaste con Erkenci y te enamoraste de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, este vídeo es para ti. Porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de su relación, algo que nadie esperaba y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, amigos, el título lo dice todo: Can Yaman explota contra Demet Özdemir. Advertencia fuerte. No te lo vas a creer. Antes de que sigamos, quiero pedirte un favor enorme. Si te gusta este tipo de contenido, si quieres estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, si quieres saber antes que nadie qué está pasando con tus actores y actrices favoritos, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulaciones. Desde que protagonizaron Erkenci, los fans no han dejado de soñar con que su amor trascendiera la pantalla. Y aunque nunca confirmaron una relación romántica como tal, su cercanía, sus miradas cómplices y los rumores constantes alimentaron la esperanza de muchos. Después de Erkenci, ambos tomaron caminos separados en sus carreras. Can se mudó a Italia, donde ha seguido cosechando éxitos y ha protagonizado series de televisión que han arrasado en audiencia. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en diversas producciones que también han sido muy bien recibidas por el público. Sin embargo, a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Y es precisamente esta esperanza, esta constante presión mediática y el recuerdo constante de su química en Erkenci lo que parece haber sido el detonante de esta supuesta explosión de Can contra Demet. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse lo peor, quiero aclarar que no estamos hablando de una pelea física o de un insulto directo. La explosión a la que nos referimos es más bien una reacción pública, una manifestación de frustración por parte de Can Yaman ante la constante asociación con Demet Özdemir y la dificultad para desligarse de la imagen de Erkenci. En las últimas semanas, Can ha concedido varias entrevistas a medios italianos, donde ha hablado de su carrera, de sus proyectos futuros y de su vida personal. Y en varias de estas entrevistas, ha surgido inevitablemente el tema de Demet Özdemir. Si bien al principio Can se mostraba cordial y respetuoso al hablar de su excompañera de trabajo, con el tiempo su tono ha ido cambiando. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Los periodistas italianos, conocidos por su estilo incisivo y directo, no han dudado en ahondar en el tema, preguntando una y otra vez sobre Demet y su posible relación futura. Parece que Can, después de años de responder amablemente, ha llegado a su límite. En una entrevista reciente, Can Yaman fue preguntado directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir en un futuro proyecto. Su respuesta, lejos de ser diplomática, fue bastante contundente. Can dijo algo así como: agradezco el cariño del público y el recuerdo que tienen de Erkenci, pero ya es hora de pasar página. Demet y yo hemos seguido caminos diferentes y tenemos proyectos diferentes. No veo ninguna razón para volver a trabajar juntos. Hasta aquí podría parecer una respuesta normal, una simple declaración de intenciones. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tono con el que Can pronunció estas palabras. Según los periodistas que estuvieron presentes en la entrevista, Can se mostró visiblemente molesto, incluso irritado, al hablar de Demet. Algunos incluso llegaron a decir que su rostro se tensó y que su voz se elevó. Un periodista, que prefirió permanecer en el anonimato, comentó que Can parecía harto de la pregunta y que se podía sentir la tensión en el ambiente. Pero la cosa no quedó ahí. En otra entrevista, Can Yaman fue aún más lejos. Al ser preguntado sobre los rumores de una posible reconciliación con Demet, Can respondió de manera tajante: no hay ninguna posibilidad. Demet es una gran actriz, pero nuestra relación es puramente profesional. No hay nada más allá de eso. Y luego añadió algo que dejó a todos boquiabiertos: a veces siento que la gente no me deja avanzar. Siempre me están comparando con Erkenci y con Demet Özdemir. Ya basta. Quiero que me vean por lo que soy ahora, por los proyectos en los que estoy trabajando actualmente.
No quiero ser recordado solo por una serie de televisión. Esta última frase resonó con fuerza entre los fans y los medios, marcando un antes y un después en la percepción pública de la relación entre Khan y Demet. Estas declaraciones, como era de esperar, no tardaron en hacerse virales y generaron una gran controversia en las redes sociales. Muchos fans de Erkencikus se sintieron decepcionados y dolidos por las palabras de Can Yaman. Algunos lo acusaron de ser desagradecido y de olvidar el éxito que le había dado la serie. Otros, en cambio, lo defendieron y argumentaron que tiene derecho a seguir adelante con su carrera y a no ser encasillado en un solo papel. Las etiquetas _Can Yaman desagradecido y _Can Yaman merece respeto se convirtieron en tendencia en Twitter, demostrando la polarización de opiniones entre los fans. Por su parte, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública sobre este tema. Ha preferido guardar silencio y no alimentar la polémica. Algunos medios turcos han intentado contactarla para obtener su versión de los hechos, pero ella ha declinado amablemente hacer comentarios. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que está dolida por las palabras de Khan, mientras que otros piensan que está adoptando una postura estratégica para no verse involucrada en una pelea mediática. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman ha reaccionado de esta manera? ¿Qué hay detrás de esta supuesta explosión contra Demet Özdemir? Hay varias teorías que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. Vamos a analizarlas con más detalle. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman se siente frustrado por la constante comparación con Erkencikus y con Demet Özdemir. Como ya hemos dicho, Khan ha trabajado duro para construir una carrera sólida en Italia, y quiere que se le reconozca por sus propios méritos, no solo por un papel del pasado. Su traslado a Italia fue una apuesta arriesgada, pero Khan quería demostrar que era más que un simple galán de telenovela. Quería explorar nuevos horizontes y desafiarse a sí mismo como actor. La constante referencia a Erkencikus y a Demet, según esta teoría, le impide avanzar y ser visto como un artista completo. Otra teoría es que Can Yaman podría estar celoso del éxito que Demet Özdemir ha tenido en Turquía. Mientras que Khan ha estado trabajando principalmente en Italia, Demet ha seguido cosechando éxitos en su país natal, participando en series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Demet se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su carrera parece estar en constante ascenso. Algunos creen que este éxito podría haber generado cierta envidia en Khan, que a pesar de su popularidad internacional, no ha logrado alcanzar el mismo nivel de reconocimiento en su propio país. También hay quienes creen que Can Yaman podría estar molesto porque Demet Özdemir nunca confirmó una relación romántica con él. A pesar de la química evidente entre ambos, Demet siempre se mantuvo discreta y nunca habló abiertamente de sus sentimientos hacia Khan. Esto podría haber generado cierta frustración en el actor, que tal vez esperaba algo más de ella. Los fans recuerdan con nostalgia las entrevistas en las que ambos se mostraban cómplices y cariñosos, alimentando la esperanza de un romance real. Sin embargo, Demet siempre se mantuvo evasiva, dejando a Khan y a los fans con la duda. Por último, hay una teoría más conspirativa que sugiere que esta explosión de Can Yaman podría ser una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar el interés en sus próximos proyectos. Al generar polémica y atraer la atención de los medios, Khan podría estar buscando promocionar sus nuevas series y películas. Esta teoría, aunque suena descabellada, no es del todo improbable en el mundo del espectáculo. Los escándalos y las controversias suelen ser una herramienta efectiva para generar publicidad y mantener a los artistas en el ojo público. Además, algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Khan esté preparando un nuevo proyecto en Italia, y que esta polémica sea una forma de llamar la atención de los productores y directores italianos. Al mostrarse como un actor controvertido y con una gran base de fans, Khan podría aumentar sus posibilidades de conseguir papeles importantes en el futuro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Can Yaman han generado un gran revuelo y han puesto en el punto de mira su relación con Demet Özdemir. Solo el tiempo dirá si esta explosión tendrá consecuencias negativas para su carrera o si, por el contrario, les servirá para reinventarse y seguir adelante con sus vidas. La pregunta que todos se hacen es, ¿podrán Khan y Demet superar esta polémica y volver a trabajar juntos en el futuro? ¿O sus caminos se separarán definitivamente? Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Hemos analizado a fondo la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir y hemos explorado las posibles razones que podrían haber motivado esta reacción.
Como hemos visto, la relación entre estos dos actores siempre ha sido objeto de especulaciones y ha generado una gran expectación entre los fans. Hemos investigado a fondo las declaraciones de Khan, las reacciones de los fans y las posibles motivaciones detrás de esta polémica. Ahora es el momento de escuchar vuestras opiniones. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en sentirse frustrado por la constante comparación con Erkenci y con Demet Özdemir? ¿O creen que está siendo desagradecido y que debería valorar más el éxito que le dio la serie? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder a las declaraciones de Can Yaman? ¿O creen que debería mantener el silencio y no alimentar la polémica? ¿Cuál de las teorías que hemos analizado les parece más plausible? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Les prometo que seguiré trayéndoles los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes. Muchas gracias por estar ahí, mi gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el espectáculo siempre continúa.